Hola, Isa Suárez de Marca. Bueno, antes del partido contra el Dortmund recordabas la importancia que tenía Griezmann para el equipo, que lo necesitabais. Ahora que vuelve a ser prácticamente una final, ¿volvemos a estar en la misma situación? Necesitamos de todos, del equipo, de la gente, de que nosotros podamos transmitirle a los futbolistas la importancia del momento y la responsabilidad cual tenemos que tener. Aquí, en primera fila a la derecha. Buenas, mister. Pascual Ruiz, para Esto es Atleti. Has hablado de la gente. Es verdad que la semana pasada se percibe cierto ambiente de decepción entre los aficionados por lo sucedido ante el Borussia Dortmund y también ante el Deportivo Alavés, pero es verdad que lo de mañana es una final, se puede decir, por la Champions League, teniendo en cuenta que quedan pocos partidos. ¿Qué ambiente esperas tú mañana en el Metropolitano? O digamos, ¿qué ambiente te gustaría tener, teniendo en cuenta que ha habido grandes recibimientos esta temporada con este tipo de partidos? Está claro que la gente siempre ha estado. Cada día que hemos jugado en casa ha demostrado su cariño, su afecto, su empujarnos. Y bueno, mañana seguramente lo volverán a hacer. Nosotros somos los que tenemos que alimentar que eso siga vivo y dependerá del juego, como siempre en el fútbol. A la derecha, Pedro. Hola, Diego, Pedro Fiena de Cadena SER. El club os marca como objetivo prioritario estar entre los 4 primeros. No sé si eso hace que el equipo se sienta más responsable de cara a este partido y si para ti realmente es el partido más importante de la temporada. A ver, todos los días escuchamos las mismas frases, porque cada partido tiene su importancia y no me voy a alejar de lo que hemos dicho desde hace 12 años. Partido a partido, la importancia del de mañana y a trabajarlo y a llevarlo donde creemos que le podemos hacer daño. A la derecha, ¿Qué Jano. tal, mister? Alejandro Mori de Onda Cero. El fútbol siempre ofrece una revancha porque se juegan tantos partidos y lo pasado ya está, ¿no? El partido de victoria ya no se puede volver atrás. Quería saber cómo has visto a tus jugadores esta semana trabajando, entrenando, de cara a cambiar el chip y volver a la senda positiva. Gracias. Con muchas ganas de revertir el mal partido que hicimos, sobre todo en el primer tiempo, y con la ilusión de, obviamente, volver a jugar en casa, tener a nuestra gente y hacer un buen partido. Diego, aquí Ainhoa Sánchez en directo para Radio Marca. Yo te quería preguntar por Morata. ¿Cómo está y cómo le estás viendo tú estos últimos días y las últimas semanas? Bueno, está haciendo un gran esfuerzo para poder acompañarnos. Esperemos que esto que tiene lo pueda resolver de la mejor manera y por los entrenamientos se lo ve bien, con entusiasmo, con ganas y ojalá que mañana nos pueda ayudar. Y aquí. ¿Qué tal, Diego? Iñaki Villalón del Chiringuito de Jugones. El otro día, el lunes, tras la derrota frente al Alavés, Rodrigo de Paul hacía unas declaraciones en las que hacía un poco balance de lo que había sido la temporada y decía que si certificabais la clasificación en la Champions, con este partido de por medio, se cerraría un muy buen año. Son palabras que no han sentado bien a un cierto sector de la afición. No sé si estás de acuerdo con Rodrigo de Paul y si entiendes el enfado de la afición. Gracias. Nunca opino de las opiniones de los demás. Siempre el balance lo hacemos a final de temporada y no voy a cambiar ahora. Javi Gómez, a la izquierda. Hola, ¿qué tal, Diego? Por aquí, Javi Gómez, Cadena COPE. Ahora mismo en la clasificación están cuartos, el Madrid primero. La diferencia, la distancia a la que está el Atlético de Madrid son 20 puntos. ¿Se imaginaba una distancia tan alta? Y no, porque no tengo la bola mágica de saber lo que va a pasar. Centro, Sergio. Hola, Cholo, Sergio Picordés. Mañana va a ser la última vez que os enfrentéis a Raúl García. Yo quería preguntarte por su figura, qué ha significado y qué piensas de Raúl como deportista también. Primero como persona, un hombre especial, un hombre que ha dado todo por el Atlético de Madrid cuando nos ha tocado compartir con él muy buenas temporadas. Como deportista, un grandísimo profesional, siempre preparado para lo que toque, para jugar donde se lo necesite. Lo siguió haciendo ahora en estos últimos años en Bilbao. Mañana seguramente que el estadio le dará un gran recibimiento porque se lo merece y nosotros un gran abrazo por el cariño que tenemos para con él. Última pregunta, Luis, a la derecha. Hola, ¿qué tal, el entrenador? El rival os ha ganado, habéis enfrentado con él esta temporada, os ha ganado. Se ha hablado mucho de que si tiene ese vigor, esa fuerza, ese empuje. Y te escuchamos al final del partido del Alavés y también a Coque decir, nos está faltando algo al principio. Es cierto que fuera de casa nos está faltando. ¿Un poco crees esa clave, en esa fuerza, en ese inicio para empezar y contrarrestar al Athletic de Bilbao? Bueno, seguramente el Bilbao es uno de los equipos que primero menos goles le hacen. Creo que el Madrid está primero y ellos segundo. Eso ya de por sí habla de su característica como equipo. Seguramente de las mejores temporadas en los últimos 30 años, si no me equivoco, a nivel liga. Ni que hablar ganando la Copa del Rey. Están haciendo una temporada extraordinaria y los resultados están a la vista. Un equipo intenso, un equipo agresivo, un equipo veloz de contragolpe, un equipo que tiene las ideas muy claras cómo presionarte, un equipo que juega bien al fútbol y bueno, por eso está haciendo una grandísima temporada.
Damos por finalizada la rueda de prensa. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos.